Para finalizar su exposición del Salmo 95, el autor de Hebreos concluye con 2 breves versículos que contienen uno de los mensajes más potentes del Nuevo Testamento. Hebreos describe la grandeza de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Anteriormente el autor cita el Salmo 95 advirtiendo: si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Ahora el autor explica la importancia de esta voz, o sea, la palabra de Dios. El primer punto del autor es que la palabra de Dios es viva. Al leer las Sagradas Escrituras, no estamos leyendo una obra estéril antigua, sino que leemos un documento vivo. El Espíritu Santo continúa hablando a través de los autores bíblicos remotos desde el pasado, pero cuyos escritos continúan moldeando a la raza humana. La importancia de la Biblia está reflejada en su impacto sobre la historia del planeta, y esta continúa siendo el libro más leído y publicado de todos los tiempos. Las advertencias contra el mal, el llamado a la conversión, la revelación de la naturaleza de Dios y todos los otros mensajes bíblicos siguen afectando a cada ser humano de una manera u otra. Las palabras del profeta Isaías son aplicables a toda generación que ha caminado sobre este mundo. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. La razón por la relevancia, importancia y fuerza de las Sagradas Escrituras radica en que ellas apuntan y revelan al Hijo de Dios y por extensión al misterio trinitario. Al escuchar la voz de las Escrituras, estamos escuchando la voz de Dios y en particular la voz del Hijo preservada en los Evangelios. Así la advertencia de que si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón, tiene urgencia palpable, pues es la voz de Cristo, la voz de Dios. Anteriormente, el autor de Hebreos había advertido que desobedecer la nueva revelación era más grave que ignorar la antigua, pues el Nuevo Testamento es la revelación del Hijo. Hebreos dice: si la palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nos libraremos nosotros si rehusamos semejante salvación? Esta salvación, anunciada en primer lugar por el Señor. Rehusar escuchar la voz de Dios es rehusar escuchar a Cristo, pues Él es la palabra hecha carne. La personificación de Jesús como el Verbo o la palabra de Dios es vivamente desplegada en las Sagradas Escrituras y llega a su cumbre en la introducción del evangelista Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Siguiendo este tema, Hebreos nos deja un mensaje apropiado para nuestros tiempos: la veneración de la palabra de Dios. Pues como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es una religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo,
palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Hebreos nos reta a entrar en esta palabra viva que son las Escrituras, pues el hoy de, si hoy escuchan su voz, es cada día de nuestras vidas terrenales. Cada cristiano debe desarrollar una pasión por las Sagradas Escrituras, pues en ella está la revelación de Dios. El cristiano que nunca abre su Biblia para leerla tiene un corazón endurecido que por diversas razones ha elegido no escuchar la voz de Dios. En estos libros sacros encontramos el anuncio de la encarnación sublemente trazado en los textos del Antiguo Testamento. En estos libros está la plenitud de Cristo revelado en las obras del Nuevo Testamento, como lo expresó San Agustín. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. Así vivir una vida de compromiso con el estudio de la palabra de Dios es abrir nuestros corazones a que Dios entre en ellos para así conocerlo más y amarlo más. Pero esta reverencia a la palabra de Dios tiene su culminación máxima dentro del contexto de la liturgia cristiana. De nuevo, recordamos que los textos de esta sección de Hebreos están citando el Salmo 95. Este es el salmo que anuncia la liturgia cristiana y advierte contra el rechazo de ella al no escuchar la voz de Dios. Es dentro de la asamblea de la Santa Misa que la fuerza de la palabra de Dios despliega su mayor vigor. Junto con el resto del cuerpo de Cristo y el sacerdote actuando in persona Christi, las lecturas dominicales son particularmente valiosas. En el rito de la palabra y la prédica correspondiente, la Iglesia vive en plenitud la revelación de Jesús como la palabra viva de Dios. Sin embargo, con penosa frecuencia, el cristiano moderno desprecia esta revelación de Dios durante la liturgia de la palabra, al no prestar la atención adecuada y en casos severos hasta llegando tarde a misa y faltando al encuentro con Dios en forma de su palabra anunciada en la comunidad de creyentes. San Jerónimo expresó la dicotomía entre la reverencia al rito eucarístico y a la liturgia de la palabra de esta manera. Cuando nos acercamos al misterio eucarístico, si una miga cae al suelo, nos perturbamos. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios y el cuerpo y sangre de Cristo se están derramando dentro de nuestros oídos, pero no ponemos atención, ¿no deberíamos sentir un gran peligro? Aún más claramente, Jerónimo advirtió: ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. El autor de Hebreos emplea la imagen de la palabra de Dios como una espada de doble filo. De nuevo, esta descripción es aplicable a Cristo mismo cuando lo emplea el libro de Apocalipsis al decir: de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y también, de su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. La palabra de doble filo es la representación de las Sagradas Escrituras que revelan a Cristo. Los padres de la Iglesia interpretaban los dos filos de la espada mencionada en Hebreos y Apocalipsis como representaciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Así, como cristianos, estamos llamados a conocer íntimamente la totalidad de la revelación divina y familiarizarnos no solo con los textos del Nuevo Testamento, sino con todas las escrituras del Testamento hebreo también. De aquí radica la calidad de esta palabra, que es viva, eficaz y se cumple. Su fuerza es descrita en Hebreos con 3 pares de efectos que esta espada de doble filo ejecuta. La palabra de Dios penetra 3 áreas de la naturaleza humana
que son representadas con las tres partes del hombre que se rinde ante el filo de ella: el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, los pensamientos y las intenciones. En términos populares, el alma y el espíritu son intercambiados habitualmente. Sin embargo, en términos teológicos y como lo hubiera interpretado la audiencia judía original, el alma y el espíritu corresponden a dos esencias distintas del hombre. Estos son términos específicos y separados, como lo indica Pablo en su carta a los Tesalonicenses. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. En el idioma hebreo, el alma es el nepesh, que es el aliento de vida. En el pensamiento bíblico, todo ser viviente es engendrado con un alma, que es la fuerza de la vida dentro del ser. Es lo que anima al cuerpo y lo diferencia de un cadáver. Mientras tanto, el espíritu es aquella parte de nuestra naturaleza inmaterial destinada a unirse con Dios mismo. El espíritu es lo que diferencia al hombre de las bestias, pues aunque ambos tienen el aliento de vida, solo el hombre tiene este aliento con la orientación de llegar a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. La espada de doble filo, la palabra de Dios, es capaz de penetrar el aspecto más profundo del hombre, el alma y el espíritu, o sea, su existencia natural y su existencia sobrenatural. La palabra altera la propia esencia de aquel que la escucha y abre su corazón, por lo tal, la importancia de escucharla en el silencio de la oración y la lectura habitual, pero sobre todo en la asamblea. Igualmente, la espada de doble filo penetra las articulaciones y la médula. Estos ejemplos ortopédicos sirven para unir el tema del espíritu con el cuerpo. Mientras el alma y el espíritu son dimensiones inmateriales del hombre, el siguiente ejemplo, las articulaciones y la médula, son características profundamente materiales. Las uniones de los huesos y el interior de ellos indican lo más profundo del cuerpo humano. Los huesos y las articulaciones son lo que sostienen el cuerpo y permiten su movimiento y acción. La palabra viva debe alterar lo que el cuerpo hace. La fe no se puede dividir en secciones y lo que el cuerpo hace afecta al alma y el espíritu. El hombre es un ser de espíritu y materia, y nuestra respuesta a la palabra de Dios ocurre no solo en un grado sentimental o intelectual, sino que debe guiar nuestras acciones en el cuerpo. Pablo advierte contra los pecados del cuerpo, pues como el cuerpo actúa, determina el estado de gracia del alma. Pablo dice: glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Esta glorificación a Dios ocurre de una manera superlativa en la celebración de la liturgia eucarística, donde adoramos a Dios unidos como el cuerpo de Cristo y usando nuestros cuerpos materiales a la vez. Nos levantamos en momentos claves de la misa, nos arrodillamos en momentos solemnes, cantamos en alabanzas y recibimos materia orgánica de pan y vino dentro de un cuerpo orgánico para convertirnos en materia divina, el cuerpo de Cristo. De esta manera, los sacramentos contienen elementos materiales para significar las gracias espirituales que brindan. Ya que somos materia corporal, empleamos materia física dentro de nuestras prácticas espirituales. La santidad es no solo lo que el hombre piensa y cree con su intelecto, sino lo que hace con el cuerpo también.
Finalmente, la palabra de Dios, bajo la representación de la espada de doble filo, penetra los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es correspondiente al intelecto y memoria del hombre. En el vocabulario judío, el corazón es el órgano de la memoria y la mente. El evangelista Lucas habla de los recuerdos de María Santísima con este lenguaje al decir: María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Similarmente, durante la Santa Misa, el sacerdote hace un llamado a prestar atención antes de empezar el rito de consagración. Desde el altar oímos las instrucciones: levantemos el corazón, y nosotros respondemos: lo tenemos levantado hacia el Señor. En términos bíblicos, esto quiere decir: pongan atención a lo que respondemos, la tenemos puesta. Decir que la palabra de Dios penetra el pensamiento y el corazón es decir que altera el intelecto del hombre. Esta es la tercera dimensión de los humanos, que somos criaturas con un cuerpo físico, representado en Hebreos por las articulaciones y la médula, un ser espiritual eterno, identificado como el alma y el espíritu, y también un ser racional con pensamientos y corazón, o sea, intelecto y memoria. Hebreos explica que la palabra de Dios penetra la totalidad del hombre. Es el llamado a la conversión total, donde el pensamiento, el comportamiento y la vida propia son dirigidas hacia el encuentro con Dios. Cada una de las fases del hombre está llamada a la conversión y escuchar su voz recibida en la palabra viva. Pero todo este proceso inicia con rendir nuestra voluntad a la de Dios. El llamado continuo de Hebreos 3 y 4. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Es una extensión del mandamiento supremo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas son las dimensiones que penetra la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, el espíritu, el cuerpo y el corazón. La palabra de Dios es a la vez descrita por Hebreos como eficaz. Su efecto es descrito a través de los otros libros bíblicos. Por ejemplo, Pablo habla de la palabra de Dios como un elemento clave en la batalla espiritual. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hechos menciona el poder renovador de la palabra proclamada. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios expresada dentro del contexto litúrgico es presentada como el instrumento capaz de cambiar la historia y derribar imperios. El Salmo 149 dice: Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos, para tomar venganza de los pueblos y castigar a las naciones, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus jefes. Muchos otros ejemplos de los libros bíblicos demuestran el poder de la palabra de Dios. Pero esta adquiere su mayor potencia cuando es expuesta en el contexto de la asamblea, y la liturgia revela la plenitud de la fuerza eficaz de Dios sobre el pueblo. Aquí radica el peligro de ausentarse a la liturgia, pues sin la misa el cristiano no puede vivir la plenitud de su fe junto con la palabra de Dios. Aunque la totalidad de la palabra de Dios se encuentra en la asamblea cristiana, la omnipresencia de Dios abarca todo rincón de la existencia. Hebreos dice: ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Es un concepto expresado bellísimamente por el Salmo 139 que dice: Señor, tú me sondeas y me conoces,
Tú sabes cuando me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. El conocimiento total de Dios nos debe hacer reflexionar al entender la seriedad del pecado, puesto que no existe falla privada. Jesús mismo advirtió: porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Similarmente, el libro de Job dice: los cielos revelan su iniquidad y la tierra se levanta contra él. Todo acto está bajo los ojos de Dios, y según los libros bíblicos, todo acto será revelado en el juicio final. Sorpresivamente, la palabra de Dios se manifiesta humildemente a través de la raza humana. Dios emplea vehículos humanos para transmitir su palabra y para preservarla a cada nueva generación de cristianos. Dios inspiró a los profetas, evangelistas y autores bíblicos a escribir sus obras para que colectivamente revelen al Dios trinitario. Dios inspira a todo cristiano a transmitir esta revelación a cada uno que nos rodea, empezando con nuestras propias familias. El anuncio de Cristo por el profeta Isaías es aplicable a todo cristiano que tiene el deber de transmitir la fe. Isaías dice: escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada. Todos estamos llamados a convertirnos en profetas de nuestra era, usando la espada de la palabra de Dios. Toda generación de creyentes lucha contra las corrientes de su época, que atentan contra la fe. Cada uno de nosotros que ha sido ungido con el Espíritu Santo durante nuestra confirmación, ha sido consagrado como profeta. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Somos los portavoces de la palabra. Estamos obligados a extender y defender nuestra fe. Esta defensa es en obra y palabra. Estamos obligados a vivir como cristianos y a expresarnos como tal. La lengua es el instrumento de prédica, pero puede ser también el instrumento de perdición. La imagen de la espada de doble filo, una vez aplicada a los cristianos, adquiere una nueva dimensión teológica. El doble filo de la palabra, en el contexto del hombre, indica su respuesta a esta. El hombre puede usar su lengua, al igual que el resto de su cuerpo, para expresar actos de santidad o actos de maldad. La carta de Santiago presenta esta dualidad de la lengua del hombre. La lengua usada apropiadamente puede brindar consuelo, alabar al Señor y hasta sanar al enfermo. Santiago dice: si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él. Pero Santiago también advierte contra el mal uso de la lengua diciendo: si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. La lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas.
También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida humana. Los efectos de nuestras palabras tienen repercusiones cósmicas. Jesús mismo advierte: les aseguro que en el día del juicio los hombres rendirán cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este es el doble filo de la palabra de Dios. Tan grave es el uso inapropiado de la lengua por los cristianos creyentes que Pablo advierte hasta de los chistes de mal gusto. Efesios dice: acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras, todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Mientras los cristianos aceptan dócilmente participar de la liturgia cristiana con fervor y alegría, escuchando con atención las palabras bíblicas, usando sus voces para alabar a Dios y transmitir la fe, otros la rechazan y endurecen su corazón, ausentándose de la misa dominical, ignorando el camino de la fe, escrito en las letras de los libros bíblicos, y usando su lengua para difundir corrientes del mal. El doble filo de la palabra en nosotros depende de nuestra voluntad. Hebreos nos reta a escuchar la voz de Dios y no endurecer nuestros corazones, puesto que su palabra es viva y eficaz.